Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy chicos tenemos un temazo, un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino de un evento muy especial, una noche que encendió las redes sociales y que nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, la reunión de Hande y Kerem con sus amigos actores. ¿Recuerdan? Esa noche mágica donde volvimos a verlos juntos compartiendo risas, complicidad y, bueno, ya saben, esa química innegable. Pero antes de que nos adentremos en todos los detalles, quiero darles un pequeño recordatorio. Suscríbanse. Suscríbanse al canal. No se pierdan nada de lo que viene, porque cada semana les tengo contenido fresco, emocionante y por supuesto, mucho sobre sus parejas favoritas, sus series turcas preferidas y todo el universo de la farándula que tanto nos gusta. Así que ya saben, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, empecemos. Bien, como les decía, el tema de hoy es la reunión de Hande y Kerem con sus amigos actores. Esto sucedió hace unas semanas, y honestamente el internet enloqueció. Las fotos, los vídeos, los comentarios, todo se volvió viral en cuestión de minutos. Para aquellos que quizás no estén tan empapados en el tema, déjenme darles un poco de contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos de ustedes saben, son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam como se conoce en turco, y la química entre ellos fue tan intensa, tan palpable, que el mundo entero se enamoró de ellos. Y no solo en la pantalla, sino también en la vida real. La serie, que mezclaba romance, comedia y drama, rápidamente se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Sus interpretaciones cautivaron a audiencias de todo el mundo, y su conexión fuera de la pantalla solo aumentó el fervor de sus fans. Durante el rodaje de la serie comenzaron a salir y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Sus fans, como nosotros, soñábamos con verlos felices juntos, con verlos construir una vida. Y durante un tiempo parecía que todo iba viento en popa. Publicaciones en redes sociales, viajes juntos, muestras de cariño, era una historia de amor de cuento de hadas. Compartían fotos de sus viajes románticos, intercambiaban mensajes cariñosos en las redes sociales y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. La relación entre Hande y Kerem era un reflejo de la magia que se vivía en Love is in the Air, y sus fans no podían estar más felices. Pero como suele pasar en estos casos, la vida a veces nos depara sorpresas inesperadas. Después de un tiempo y para la tristeza de muchos, Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación. Los motivos nunca fueron del todo claros, siempre se mantuvieron muy discretos al respecto, pero se especuló mucho sobre diferencias en sus agendas, incompatibilidades, etc. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para sus seguidores, quienes habían invertido emocionalmente en su relación y esperaban un final feliz para su historia de amor. Los medios de comunicación turcos se hicieron eco de la noticia, y las especulaciones sobre las razones de la separación no tardaron en surgir. Se habló de presiones externas, de compromisos laborales incompatibles y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Sin embargo, tanto Hande como Kerem optaron por mantener el silencio y proteger su privacidad. El caso es que por el motivo que fuera, la pareja se separó. Y aunque al principio fue un shock, la vida siguió. Hande y Kerem continuaron con sus respectivas carreras, trabajando en nuevos proyectos y, por supuesto, rehaciendo sus vidas personales. Después de la ruptura, ambos actores se enfocaron en sus carreras individuales. Hande se convirtió en imagen de importantes marcas de moda y cosméticos, y participó en nuevos proyectos de televisión y cine. Kerem, por su parte, continuó cosechando éxitos en su carrera actoral, y también se involucró en proyectos relacionados con la producción cinematográfica y la defensa del medio ambiente. Sin embargo, la llama de la esperanza para los fans nunca se apagó por completo. Siempre existió esa pequeña llama que anhelaba una reconciliación, un reencuentro, cualquier señal que indicara que el amor entre ellos podría resurgir. Y, voila. Llega esta reunión. La idea de volver a verlos juntos compartiendo risas y complicidad, era un sueño para muchos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y esperanza, y la expectativa por esta reunión era palpable.
Los fans con el corazón en un puño esperaban ansiosamente cualquier señal que pudiera indicar un posible reencuentro romántico. La reunión en sí fue organizada por algunos de sus amigos actores, y asistieron varias personas que compartieron elenco con Andy y Kerem en Love is in the Air. Entre ellos destacaron nombres como Neslihan Yeldan, que interpretó a Aidan, la madre de Serkan Bolat, y Vije Onal, que interpretaba a Selin, una de las antagonistas principales de la serie. La presencia de estas personas, que compartieron momentos inolvidables con Andy y Kerem durante el rodaje, añadió un toque especial a la reunión. La camaradería y el cariño que se profesaban los miembros del elenco eran evidentes en las fotos y vídeos que se compartieron. Lo que hizo que esta reunión fuera aún más especial y notoria, fue, obviamente, la presencia de Andy y Kerem. Las fotos y los vídeos que comenzaron a circular por las redes sociales fueron el regalo perfecto para los fans. Vimos a Andy y Kerem juntos, sonrientes, compartiendo momentos, interactuando con sus compañeros de trabajo y, en general, demostrando una gran camaradería. Las imágenes mostraban a Andy y Kerem en un ambiente relajado y distendido, disfrutando de la compañía mutua y de la de sus amigos. Sus sonrisas eran genuinas y su conexión parecía intacta. La atmósfera que se percibía en las imágenes era de alegría, de complicidad, de amistad. Y seamos sinceros, también se notaba esa conexión especial que siempre han tenido. La manera en que se miraban, la forma en que reían, era imposible no sentir emoción al verlos. La reunión fue un recordatorio de la magia que existía entre Andy y Kerem, y un motivo de alegría para sus seguidores. La posibilidad de verlos juntos nuevamente, aunque fuera en un contexto amistoso, era un sueño hecho realidad para muchos. Ahora analicemos un poco más a fondo lo que pudimos observar en estas fotos y vídeos. ¿Qué nos dijeron estas imágenes? ¿Qué detalles nos pueden dar una idea de cómo está la relación entre Andy y Kerem en la actualidad? En primer lugar, la naturalidad. Vimos a Andy y Kerem interactuando con sus amigos, sin poses ni artificios. Se les veía relajados, cómodos, disfrutando de la compañía mutua y de la de sus compañeros. Esto es muy diferente a lo que podríamos esperar de una relación tensa o incómoda. La forma en que se movían, hablaban y reían demostraba que se sentían a gusto el uno con el otro y con el resto del grupo. No había signos de incomodidad ni de distancia, lo que sugiere una buena relación de amistad y respeto mutuo. En segundo lugar, la sonrisa. Tanto Andy como Kerem sonreían mucho en las fotos y los vídeos. Sus sonrisas eran genuinas, de esas que llegan a los ojos. Y como ya sabemos, las sonrisas son un gran indicador de felicidad y bienestar. Las sonrisas de Andy y Kerem reflejaban alegría y complicidad, lo que sugiere que se sentían bien en ese momento y disfrutaban de la compañía mutua. La felicidad era evidente en sus rostros, lo que generó un ambiente de optimismo y esperanza entre sus seguidores. En tercer lugar, la cercanía. En algunas de las fotos vimos a Andy y Kerem muy cerca el uno del otro. Estaban uno al lado del otro, incluso tocándose levemente. Este tipo de cercanía, después de una ruptura, es muy significativa. Denota al menos una buena relación y un respeto mutuo. La proximidad física, como estar uno al lado del otro, compartir miradas y gestos, sugiere que la relación entre Andy y Kerem es cordial y amistosa. En cuarto lugar, la complicidad. En varias imágenes pudimos ver a Andy y Kerem compartiendo miradas cómplices, riendo juntos, como si estuvieran conectados por un hilo invisible. Esta complicidad, que era tan evidente en Love is in the Air, parece seguir presente en la vida real. Las miradas, los gestos y las risas compartidas son señales de una conexión especial que va más allá de la amistad. Ahora, no podemos olvidar que aunque estas fotos y vídeos nos dieron muchísima alegría, es importante ser realistas. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Una reunión amistosa no necesariamente significa una reconciliación romántica. Es posible que Andy y Kerem simplemente hayan mantenido una buena amistad después de su separación, y que disfruten de la compañía mutua. Es importante recordar que cada persona tiene su propio proceso y tiempo para sanar y avanzar después de una ruptura. Sin embargo, también es cierto que estas imágenes nos abren la puerta a la esperanza. Nos demuestran que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con una expareja, incluso después de haber terminado su relación romántica. Y quién sabe, tal vez esta reunión sea el inicio de algo más. Tal vez con el tiempo el destino les reserve una nueva oportunidad para el amor. Solo el tiempo lo dirá.
La posibilidad de una reconciliación siempre estará presente, y el tiempo dirá si el destino tiene preparada una nueva historia de amor para Andy y Kerem. Lo que sí podemos afirmar con certeza, es que esta reunión fue un regalo para los fans. Nos recordó la magia del Love is in the air, nos hizo vivir la emoción que sentíamos al ver a Andy y Kerem juntos, y nos dio un poco de esperanza para el futuro. La reunión sirvió como un recordatorio de los buenos momentos y la conexión especial que existía entre ellos, y generó un sentimiento de alegría y nostalgia en sus seguidores. Y hablando del futuro, ¿qué podemos esperar de Andy y Kerem? ¿Cuáles son sus proyectos actuales? ¿Qué les depara el destino? Andercel, por su parte, continúa cosechando éxitos en su carrera. Está trabajando en nuevos proyectos de televisión y cine, y también es muy activa en el mundo de la moda, siendo imagen de importantes marcas. La actriz está demostrando cada día más su talento y profesionalismo. Ande ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, y su creciente éxito es un reflejo de su dedicación y esfuerzo. Kerem Bürsin también sigue adelante con su carrera profesional, trabajando en nuevas producciones y preparándose para nuevos retos. Recientemente pudimos verle involucrado en la producción de una película. Además, es muy activo en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida con sus seguidores. Kerem ha demostrado ser un actor comprometido y un defensor de causas sociales importantes, y su influencia en las redes sociales es un testimonio de su carisma y popularidad. Ambos, Andy y Kerem, están enfocados en sus respectivas carreras, pero también en su crecimiento personal. Y lo más importante, ambos parecen estar felices y realizados. El futuro de Andy y Kerem es prometedor, y sus seguidores esperan ansiosamente sus próximos proyectos y logros. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? La reunión de Andy y Kerem con sus amigos actores fue un evento muy especial, que nos regaló momentos inolvidables y nos llenó de esperanza. Nos demostró que es posible mantener una buena relación con una expareja, y nos recordó la magia que existe entre Andy y Kerem. La reunión fue un recordatorio de la conexión especial entre Andy y Kerem, y generó un sentimiento de alegría y esperanza en sus seguidores. Ahora, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos tratado en este vídeo. Primero, hablamos sobre la esperada reunión de Andy y Kerem con sus amigos actores. Segundo, analizamos las fotos y vídeos que se viralizaron, observando la naturalidad, las sonrisas, la cercanía y la complicidad entre Andy y Kerem. Tercero, reflexionamos sobre lo que esta reunión podría significar, sin sacar conclusiones apresuradas pero manteniendo la esperanza. Cuarto, mencionamos los proyectos actuales de Andy y Kerem y su enfoque en sus carreras. Y finalmente llegamos a la conclusión de que esta reunión fue un evento especial para los fans, que nos llenó de alegría y esperanza. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas, las celebridades y el mundo del entretenimiento. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, saber qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren ver en el canal. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué piensan de Andy y Kerem, qué les pareció la reunión, qué más les gustaría saber. Estoy ansiosa por leerlos. Y por último pero no menos importante, no olviden darle un buen like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Andy y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana les tengo contenido nuevo, emocionante y muy interesante sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y mucho más. Así que no se lo pierdan. Denle a la campanita para no perderse nada. Activen las notificaciones para estar al tanto de todos los vídeos que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.